Entonces vamos a la Escritura, como han escuchado, Mateo 16, del 13 al 20. ¿Quién es la roca de la iglesia? Ok, antes de entrar aquí, necesito hacer una pequeña corrección de algo que dije la vez pasada, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero necesito hacerla porque cometí un error del púlpito y los errores del púlpito se corrigen desde el púlpito. ¿Ok? Y fue que dije cuando estaba exponiendo lo que Pablo habló a la iglesia de Corinto, las tentaciones que surgieron en el desierto, a las cuales cayeron el pueblo de Israel. Una de las tentaciones fue la murmuración. La murmuración surgió cuando estaban prestos a cruzar por la tierra de Edom, si se acuerdan. Y yo dije que no cruzaron por ahí porque el Señor les había dicho que por ahí no podían pasar porque eran sus hermanos. Los edomitas son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y que esa tierra el Señor se la había dado a ellos. Eso es cierto, pero la razón por la cual no pasaron no fue esa. La razón por la cual no pasaron es que los edomitas le impidieron el paso. Moisés envió mensajeros y les pidió pasar con mucha gentileza. Déjanos pasar por ahí, vamos a pasar a pie, etcétera. Bueno, el rey edomita dijo, no señor, por aquí no van a pasar. Y lo interesante es que Moisés vuelve y le envía mensajeros y él dice que no, y amasó un ejército tremendo contra los israelitas y le dijo, si pasas por aquí vas a tener que pelear con nosotros. Y los israelitas, reconociendo que ellos eran sus hermanos, decidieron, no vamos a pelear con ustedes y nos vamos a dar la vuelta. Esa fue la razón por la cual no pasaron por Edom. Y es lección para nosotros también porque son hermanos, Esaú, Jacob. Así que esto es una lección para nosotros de cuando haya conflicto entre familias, conflicto con nuestros familiares, pues tratemos de evitar estas cosas. Y yo creo que esto va con el tema de hoy, por eso también lo traigo a colación. Lo vamos a relacionar un poquito con el tema de hoy. ¿Quién es la roca de la iglesia? El trasfondo de esto, mis queridos hermanos, viene de que ya he dicho varias veces que he visto muchos debates en las redes sociales, muchos debates entre ateos y creyentes y todo eso, ¿verdad? Pero uno de los más que se ha proliferado es debates entre católicos y lo que el mundo llama protestantes, ¿verdad? Lo que estamos fuera del catolicismo, ¿no? Y lo que he notado es que estos debates no son muy amigables, que digamos. Y a mí me duele mucho esto en el corazón porque no debe ser, ¿verdad? No debe ser. Y lo que ha sucedido en estos últimos, diría yo, 2 o 3 años, no sé si usted se ha dado cuenta, es que ha habido un éxodo de personas que están dentro del protestantismo de vuelta al catolicismo, porque han surgido unos apologetas católicos muy buenos, y especialmente en el pueblo hispano, pues están influenciando a muchas personas. Usted sabe que la mayoría de nosotros los hispanos venimos del trasfondo católico, ¿no? Entonces están regresando y de hecho, inclusive a la iglesia ortodoxa, no sé si usted la conoce, que es inclusive más antigua que la iglesia católica, están regresando muchísimos, ¿no? Entonces, han surgido estos debates más y muy pocos son debates amigables. Uno refuta al otro, el otro lo refuta y el otro lo refuta, y esto es una refutación, ¿no? De lo que dijo aquel y lo que dijo el otro, ¿no? Ahora, antes de entrar de lleno en esto, quiero explicarles a todos ustedes qué somos nosotros aquí. ¿Qué somos nosotros? ¿De qué religión tú eres? ¿No le han preguntado eso a usted? Pues le voy a decir, esto primero no es una religión, ¿ok? Eso lo vamos a ver también hoy claramente. Nosotros somos cristianos. Me preguntó una persona hace muy poco, de hecho, un testigo de Jehová, me dijo, ¿tú eres evangélico?
Y yo dije, bueno, según el mundo define evangélico, pues sí, lo que el mundo defina, o protestante, todos los que estamos fuera del catolicismo, el mundo nos considera protestantes. Bueno, esos son términos del mundo, y si ellos no quieren llamar evangélicos o protestantes, allá ellos, está bien, a mí no me molesta. Pero yo quiero que sepamos de dónde salimos nosotros, de dónde salió la iglesia de Cristo, que es el tema de hoy. ¿Quién es la roca? ¿Quién fundó la iglesia? Ahora, ¿qué somos nosotros aquí? Como dije, cristianos. Esto surge en el primer siglo, cuando hay una persecución tremenda en la iglesia de Jerusalén, después de Pentecostés, si usted se acuerda, miles de judíos, miles se convierten al Señor, y los judíos no mesiánicos, ¿verdad?, los que no les gustó esta cosa, empiezan a perseguirlos y tienen que huir de Jerusalén después de la muerte de Esteban, pero no huyeron para esconderse. Vemos que Felipe, uno de los diáconos, los primeros diáconos en la iglesia de Jerusalén, va a Samaria y predica la palabra. Y muchos creen y muchos milagros. Ahora, en el capítulo 11 de Hechos hay un evento muy interesante que dice que varones de Chipre y de Cirene, pero que estaban en Jerusalén, ¿verdad?, de la iglesia de Jerusalén, salieron huyendo y van hasta Antioquía de Siria, que es Siria, la Siria que conocemos el día de hoy, y van allí huyendo de la persecución, pero de nuevo no es para esconderse, sino para predicar. Imagínense qué cosa tan tremenda. Están huyendo por sus vidas y en vez de esconderse y callarse la boca, lo que hacen es predicar a Cristo. Y dice la Escritura que se convirtieron muchos judíos y gentiles ahí en Antioquía. Vemos en Hechos capítulo 11, versículos 21 y 22. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y entonces lo que sucede es que esta noticia de lo que está pasando en Antioquía de Siria, y la mayoría eran gentiles, era una iglesia gentil en su mayoría. Esta noticia llega a Jerusalén, que los que se quedaron bajo la persecución en Jerusalén, ¿verdad? Bernabé fue uno de ellos, y llega la noticia y envían a Bernabé para allá. Mira a ver lo que está pasando en Antioquía, que dicen que todo el mundo se está convirtiendo allí. Y Bernabé va para allá y se maravilla de lo que está sucediendo, cómo están llegando en manadas al Señor, ¿no? Y Bernabé dice, no, aquí necesitamos hacer algo. ¿Y qué es lo que hace Bernabé? Pues va a buscar a Saulo de Tarso, que se había tenido que huir de Jerusalén más de 10 años antes porque lo querían matar después que se convirtió al Señor. Entonces Saulo se fue a Tarso y estuvo más de 10 años allí, y Bernabé va y lo busca. Y ahí en Hechos 11, 25 y 26 nos detalla lo que sucede. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Es decir, ellos eran los obispos o pastores de esta iglesia por un año. Y le enseñaron, hicieron discípulos, ¿verdad? Como dice la Escritura. Y mire cómo termina esto ahí. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Ahí está. De ahí salimos nosotros. Cristianos. Cuando usted le pregunte qué religión usted es, de ninguna. Yo soy seguidor de Cristo. Yo soy cristiano. ¿Okay? Apréndase esto bien. La palabra cristianos viene obviamente de Cristo. ¿Y qué significa la palabra Cristo? Cristo es la traducción hebrea para Mesías. La palabra Mashiach en hebreo se traduce como Cristos en griego con K, y al español como Cristo. Significa el Mesías, el ungido. Eso es lo que significa. Bueno, si usted toma esa definición correcta, entonces, ¿qué son los cristianos? Cristianos es el plural de Cristo, ¿no? Pues nosotros somos los mesiánicos, somos los ungidos, porque la palabra dice que cuando venimos a Cristo, el Señor pone su espíritu en nosotros y recibimos la unción, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y se usó ese término aquí en el primer siglo para denotar a los seguidores del Cristo.
Y eso es lo que hacemos nosotros, seguidores de Cristo. No somos una institución, no somos una religión, simplemente estamos haciendo lo que hicieron estas personas en Antioquía de Siria. ¿Amén, mis hermanos? Ok. Ahora, lo que yo creo que sucede aquí, esto es una opinión muy personal mía, que nosotros, o el mundo en realidad, no entiende realmente el origen de la iglesia, no entiende de dónde salen ciertas tradiciones y ciertas costumbres que se fueron acrecentando, ¿verdad?, a través de los siglos y la historia de la iglesia. Y hay una percepción errónea tanto del católico hacia el protestante como del protestante hacia el católico, de ambos lados. Y es mi intención hoy tratar de aclarar varias cosas, no con el punto de debatir, hermanos. Yo no vengo aquí a debatir, yo vengo a edificar, porque los cristianos lo que hacemos es predicamos el evangelio de Cristo. Y ese es el propósito de este mensaje de hoy. En última instancia, de eso se trata, predicar el evangelio. Pero para llegar ahí necesitamos conocer ciertas cosas, ciertas percepciones erróneas que tenemos de un bando o del otro, ¿no? Por ejemplo, el católico percibe a la iglesia protestante como una iglesia seca, falta de liturgias, de rituales, ¿no? Una iglesia más como un espectáculo donde sale humo del escenario y hay guitarras eléctricas y es como un concierto de rock. Así mismo nos ven. ¿Y sabe qué? Yo no los culpo, hermanos. Yo no los culpo. Porque verdaderamente hay iglesias, entre comillas, que son un espectáculo, que parece más un concierto de rock que predicar la palabra y predicar el evangelio de Cristo. Aunque la percepción es errónea, pues no los culpo porque las hay. Y están en todos lados, en las redes sociales, en todos lados, ¿no? También el católico cree que en la iglesia protestante se hace un sobreénfasis al dinero, ya esto he hablado varias veces, que nosotros exigimos el diezmo. ¿Y sabe qué? Tampoco los culpo, porque usted sabe cómo está el charlatán por ahí. Yo no los considero iglesia, pero ellos sí, porque todo el que esté fuera del catolicismo es protestante. Eso es una generalización que ellos hacen. Y usted sabe cómo está el charlatán predicando un evangelio falso de la prosperidad, hablando del dichoso dinero día y noche y pidiendo por aquí y pidiendo por allá. Eso está en todos lados. Y ya les expliqué cuando hicimos los eventos de Samuel Hernández y el pastor Manolo Sierra, los insultos que recibimos por nuestra página de Facebook cuando anunciamos el evento, todo relativo al dinero, ¿no? Y otra cosa, que el catolicismo ve a la iglesia protestante como dividida, que tiene mucha división, que no se ponen de acuerdo. Y claro, tampoco los culpo porque, como he dicho ya muchas veces, hay mucha división dentro de la iglesia de Cristo en aspectos secundarios, ¿verdad? En aspectos que no tienen nada que ver con el evangelio y nada que ver de cómo tenemos que vivir nuestras vidas y servirle al Señor. Que si se pierde la salvación o no se pierde, ¿verdad? Que si hay un rapto o no hay un rapto. En fin, son varias cosas. Pero como la iglesia católica está bajo un solo magisterio, ¿verdad? Tienen una autoridad, de ahí fluye todo, pues ellos dicen, no, nosotros tenemos solamente una enseñanza, la misma enseñanza para todos. Y el problema de esto, de esta percepción que es errónea, es que el catolicismo ve a cada asamblea local como una iglesia independiente. Es decir, otros de los insultos que nos decían es, a ver, ¿quién fundó tu iglesia? ¿Quién fundó tu iglesia? ¿De dónde salió tu iglesia? ¿Verdad? Entonces, si ellos nos ven, digamos, a nosotros como una iglesia y van allá a la iglesia Calvario de Vista, eso es otra iglesia. ¿Y por qué hay tantas iglesias? Porque no entienden que la palabra iglesia, eclesía, en el griego significa una asamblea. Una asamblea que es convocada con un propósito. Ese es el contexto de la palabra iglesia. Es una sola iglesia y un solo pastor. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok?
Entonces ellos tienen esta percepción errónea de que cada iglesia es una iglesia como aislada. No, todas las iglesias de sana doctrina pertenecemos a la iglesia universal de Cristo. ¿Okay? Como dije, un solo rebaño, un solo pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es por el lado del católico al protestante. Del otro lado, los protestantes tienen también percepciones erróneas de la iglesia católica. Por ejemplo, los protestantes ven a la iglesia católica como una iglesia corrupta. Y una vez más, tampoco los culpo, porque la historia de la iglesia católica no es muy buena, que digamos. Tenemos el famoso incidente de las indulgencias, por allá por los 1400, 1500, ¿verdad? Que vendían el perdón de pecados para construir basílicas, la más famosa, la Basílica de San Pedro, que es hermosísima, ¿verdad? Pero sacaron el dinero de ahí, de vender indulgencias, ¿no? La tremenda historia de la iglesia, la Santa Inquisición, terrible, había mucha persecución, especialmente a los judíos. Mire, los judíos hoy en día no quieren saber nada de Cristo por esta situación, porque fueron perseguidos por la iglesia que se llamaba la Iglesia de Cristo. Esto ha tenido unas repercusiones terribles. Vemos que hay papas nombrados, comprados por dinero. Usted busque la historia. Usted sabe que hubo un papa que tuvo 9 años. A los 9 años de edad lo hicieron papas. Entonces, estas cosas son parte de la iglesia, pero tampoco podemos generalizar y decir que toda la iglesia es corrupta. La iglesia es falible, se cometen errores, ¿no? Claro, el protestante ve a la iglesia católica como idólatra por el hecho de venerar imágenes de vírgenes y santos, etc. Y varias tradiciones que tiene la iglesia católica la vemos que están en contra de la Escritura. Ahora, si usted se encuentra con un apologeta católico de los buenos, mire que los hay. De hecho, varios de estos apologetas católicos eran protestantes. Apologetas protestantes y se convirtieron, volvieron al catolicismo. Y son extremadamente buenos. Y ellos le van a explicar a usted de dónde salen estas cosas. ¿Por qué la veneración de imágenes? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y si usted no estudia bien, pues yo me voy para el catolicismo también, ¿verdad? Bueno, el punto es que dentro de la iglesia católica hay unas tradiciones, unas enseñanzas que vienen a través de la historia, de lo que ellos llaman la patrística histórica, que son los padres posapostólicos, los que vinieron después de los apóstoles. Hay muchos, y ellos debatían estos puntos. Y estos son ideas. Por ejemplo, la veneración de imágenes no se instituyó como doctrina de la iglesia hasta el 8º siglo por ahí, pero se venía debatiendo ya entre estos padres posapostólicos. Y unos decían que sí, otros que no, y se fue acrecentando hasta que terminan en eso, ¿no? Entonces, no fue algo que surgió de momento, y eso lo tenemos que entender, ¿no? Bueno, así que el problema está, en mi opinión, en que uno no entiende al otro, ¿verdad? Y surgen debates que no deben surgir, porque, mire, hay diferencias irreconciliables entre el catolicismo y el protestantismo. Eso hay que admitirlo. No vamos a reconciliar en varias cosas, pero hay cosas que tenemos en común. Y en mi opinión, lo importante es predicar a Cristo, es predicar el Evangelio de Cristo. Predicarle a la gente que tienen una esperanza en Cristo, que pueden conocerlo personalmente, que pueden ser perdonados de sus pecados y obtener la salvación. Eso es lo importante. Mire, si usted es católico y conoce al Señor de esta manera, con un arrepentimiento genuino, y el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que hacer. Si se tiene que quedar ahí o no, o lo que sea. Dejemos que Dios sea Dios, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a concentrar en la labor que el Señor nos encargó a nosotros, que es ser testigos fieles, como dice la Escritura, primero en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno,
Así que este tema para mí es el más importante entre todo este debate. Tenemos que ir entonces a la raíz del asunto. Y es quién fundó la iglesia, de dónde sale la iglesia, ¿no? Y de ahí el título, ¿quién es la roca de la iglesia? Bueno, ya en 1 Corintios 3, versículo 11, pasaje que ya hemos dado nosotros aquí, ya sabemos quién es la roca de la iglesia. Dice, porque nadie puede poner otro ¿qué? Fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Si usted lee ese capítulo y esos pasajes un poquito antes, Pablo va a decir que la iglesia es labranza de Dios, edificio de Dios, que se construye sobre el fundamento que es Cristo. Claro, el católico, entiendo, no va a estar de acuerdo con lo que yo voy a exponer hoy. Y está bien, yo no vine aquí a debatir un punto, ¿no? Sino a predicar la palabra de Dios en su contexto y a fomentar el evangelio de Cristo. Para mí, lo más importante, como dije, es que cualquier persona, católica o no, a través de la gracia que Dios nos da, conozca personalmente a Cristo por medio de la fe en Él. De eso se trata, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. La salvación viene por la gracia de Dios y viene por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo, ¿no? Dice, no por obras, fíjese, para que nadie se gloríe. Bueno, pues usted sabe que parte de la tradición católica dice que hay que hacer obras para complementar el trabajo del Señor en la cruz. Claro, aquí la palabra dice que no es así, ¿ok? Pero mire lo curioso de esto. Todo el mundo se sabe los versículos del 8 y 9, pero nadie repite el 10. Es como Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe, pero nadie se sabe el 17, que es tan importante como el 16. Y mire lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras son importantes, no para salvación, sino para mostrar que realmente somos salvos. Santiago lo dice claramente. Mi mamá, que fue católica de hueso colorado, me decía, pero es que cualquiera puede decir que tiene fe. Exactamente, le decía, exactamente, mami, exactamente. Por eso es que las obras que nosotros hacemos, la manera en que vivimos, la manera en que hablamos, la manera en que nos comportamos, tiene que dar muestra de nuestra fe, como dice Santiago, ¿verdad? Es como Santiago dice, bueno, mira, tú dices que tienes fe. Tú muéstrame tu fe. Yo te voy a mostrar mi fe, dice Santiago, con mis obras, a través de mis obras. ¿Crees en Dios? Bien hace. Los demonios creen en Dios. Entonces las obras son importantes y yo creo que este es un punto en que podemos quizás encontrarnos a mitad de camino. No las necesitamos para salvación, pero sí son importantes. Tenemos que vivir vidas santas para Cristo. Tenemos que reflejar quiénes somos. Por sus frutos los conocerán. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Así que aquí no estamos promoviendo una religión, sino una relación. Y después el Espíritu Santo, una vez usted tenga esa relación, el Espíritu Santo lo va a empoderar a usted para ir donde tenga que ir, para hacer lo que tenga que hacer y para vivir como tenga que vivir, ¿verdad? Bajo la unción del Espíritu. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo quiero que mis amigos católicos entiendan esto. Aquí se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y nosotros, siendo obedientes a la gran comisión, queremos predicar la palabra para que los oyentes vengan a la fe y vengan a Cristo.
Ese es todo el propósito. No hay que estar en tanto debates, hermanos. Ahora, en cuanto a la fundación de la iglesia, el pilar de la iglesia católica está en estos pasajes que hemos leído, ¿no? Ellos consideran que Pedro es nombrado la roca de la iglesia, la fundación de la iglesia, y de ahí hay una sucesión apostólica, ¿ok? Que da paso a lo que conocemos hoy como el sistema papal o el papado. De nuevo, esto no surgió el primer día que Pedro fue comisionado, ¿verdad? De hecho, ninguno de los padres, estos padres apostólicos, en los primeros 300, 400 años, ninguno habla de papas, ninguno, ¿ok? Esto, de nuevo, fue acrecentando, se fue desarrollando, ¿ok? Y nosotros tenemos que entender eso. Esto no surgió así de momento, ¿no? Entonces, a través de esta comisión que según ellos el Señor le dio a Pedro, Pedro es el primer papa. Pero no había papa, no hubo papa hasta 500, 600 años después, ¿no? Entonces, ellos hacen una regresión hasta atrás, dicen, no, el primer papa fue Pedro, y después se lo adjudican siempre al obispo o al pastor de la iglesia de Roma, porque su tradición dice que Pedro fundó la iglesia de Roma y que fue pastor allí, y que allí fue crucificado al revés. Eso es tradición, ¿no? Después hablo un poquito más de esto, pero así lo ve la iglesia católica. Entonces, lo que sucede aquí, para que mis amigos católicos entiendan, es que nosotros siempre vamos a la Escritura, y voy a explicar en un ratito por qué, ¿verdad? Y la Escritura claramente contradice esa tradición, ¿no?, que ellos tienen. Por ejemplo, Juan 17, versículo 18, el Señor está orando por sus discípulos, por los 11 discípulos que quedaron después de esta última cena. Están en Getsemaní, el Señor está presto a ser arrestado, torturado y crucificado, y Él está orando por los 11. Ya Judas se había ido a traicionarlo, y dice esto: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién envió al mundo? A los discípulos. No envió a Pedro, ¿verdad que no? A los discípulos. Y después, si usted sigue leyendo esa oración, dice, y también, Padre, yo oro por aquellos que van a creer por la palabra de estos, los que van a venir a la fe por la palabra, como acabamos de leer en Romanos. También oro por ellos, mire esto, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Una sola iglesia, un solo pastor. Y eso es lo que dice la Escritura, ¿no? En Mateo 10:16, una vez más el Señor Jesucristo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿A quién envía, hermanos? ¿A quién? A los discípulos. En una ocasión envía a 70 de ellos, ¿verdad? Los envía. La Escritura nos dice que somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Este es Pablo hablando de su ministerio. Así que somos, Pablo y su séquito, embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante de Cristo en la tierra. ¿Okay? Eso es un embajador. Un embajador en el mundo secular es una persona que representa a su país de origen, pero está en otro lado, está en otro país. Y tiene autoridad para actuar en nombre de ese gobierno de donde es original, en ese otro país donde radica. Eso es un embajador. Y Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora mire lo que dice aquí. Présteme atención, por favor. Mire lo que dice Pablo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio de Pablo y su ministerio. Ellos son embajadores y es como si Dios rogase a través de ellos. Por eso son embajadores, porque están representando a Dios. Y dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, esa es la misión. Nosotros somos embajadores de Cristo y eso es lo que hacemos. Rogamos, le decimos a la gente, reconcíliense con Dios.
Y Pablo dice que esto es como si Dios lo estuviera haciendo a través de nosotros. No a través de una sola persona, no a través de un papa, no a través de un magisterio, que son los únicos que pueden enseñar. Aquí está cualquiera incluido. Cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios es embajador de Cristo aquí en la tierra. Y es nuestra misión. Es como si Dios rogara por nosotros cuando nosotros predicamos el Evangelio. Reconciliaos con Dios. Porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Reconciliaos con Dios. Encuentren la paz con Dios. Ustedes enemigos de Dios, Dios quiere la paz con ustedes. Esa es la misión que tenemos. El católico y el protestante igual. Bueno, entonces aquí en estos pasajes, la Iglesia Católica ve a Pedro como la roca fundamental de la iglesia, que ya vimos que 1 Corintios 3, pues lo contradice totalmente. Ven a Pedro como el líder absoluto de los apóstoles y cabeza de la iglesia. Pero también la Escritura nos dice quién es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, ahí hablando del matrimonio y la analogía entre una relación matrimonial y la relación que tenemos que tener con Cristo, el deber de la esposa es someterse al esposo, ¿okay? Porque el esposo, dice, es cabeza de la iglesia, como de la esposa, perdón, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Okay? Así que la Escritura es muy clara. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que Pedro es representante, o fue el primer representante de Cristo aquí en la tierra. El Señor es cabeza de la iglesia, es la cabeza espiritual de la iglesia. Bueno, está bien, si usted quiere creer que la iglesia tiene dos cabezas, pues está bien, no voy a contender eso. Pero es clara la Escritura que dice que hay un solo rebaño y un solo pastor. Hay una sola iglesia y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, Pedro es el vicario de Cristo, es el primero, y de ahí viene la sucesión apostólica, y todos son cabeza de la iglesia. Bueno, ¿cuál es el contexto de estos pasajes que hemos leído? Bueno, pues vamos a ir al versículo 13. Lo primero, en el versículo 13, aquí viene lo importante. ¿Cómo empieza el pasaje? Mire, ¿quién dice la gente que yo soy? Así empieza. Esa es la idea central del pasaje. Eso es lo que Jesús quiere comunicar a sus discípulos que están con él. Su identidad. Él quiere, ya les va a revelar la identidad. Aquí les revela la identidad de quién es él. Había otras ocasiones que vemos en la Escritura que los discípulos decían, ¿quién es este que hasta el viento y las olas lo obedecen? Los discípulos no entendían ni papa, hermanos. No fue, de hecho, hasta después de la resurrección que entendieron la mayoría de las cosas. Pero aquí el Señor le va a revelar su verdadera identidad. Y por eso comienza con esta pregunta. ¿Quién la gente dice que yo soy? Bueno, pues ya usted sabe lo que responden ellos ahí, ¿no? Juan el Bautista, Elías, un profeta, Jeremías. Y lo interesante para mí es que el Señor no les contesta. No les dice, no, eso está incorrecto. Yo no soy ese. Sino les hace otra pregunta. Otra pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Usted ve cuál es la idea central? Enfocada, el énfasis es quién es Jesús. Ese es el énfasis de este pasaje, ¿no? Claro, y aquí viene la confesión tremenda de Pedro. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, lo que sucede después es bien importante porque es un juego de palabras y lo vamos a explicar de dos maneras. Tiene que prestar mucha atención, ¿ok? Viene un juego de palabras. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Lo primero que el Señor le dice después que Pedro le revela su verdadera identidad, dice que es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado?
Bueno, ya lo hemos definido, es una gracia especial. Es hallar gracia ante los ojos de Dios. Pedro, eres bienaventurado. Has recibido una bendición especial, ¿no? Dice, eres Simón, hijo de Jonás. Este es el punto número 1. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón Bar Jonás, ¿no? Dice la Escritura. Le está diciendo, tú eres, en tu humanidad, tú eres Simón. Tú eres un hombre, un humano que eres hijo de Jonás, ¿ok? Así que Pedro es recipiente de esta bienaventuranza especial. ¿Por qué? Pues el Señor se lo dice. Porque esto que tú dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, la revelación fue espiritual. Eres bienaventurado, hijo de Jonás. Tú, un ser humano, recibiste una revelación espiritual extraordinaria. Por eso eres bienaventurado. Hasta ahí va la cosa, ¿no? Así que la bienaventuranza es por motivo de que recibe una revelación de origen espiritual. Y después le dice, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces identifica la fuente de la revelación. Así que tenemos 3 puntos. Tú, hijo de Jonás, hombre humano, se te ha sido revelado del cielo, y no solamente del cielo, sino del mero mero, de mi Padre, ¿verdad? De mi Padre. Se ha sido revelado, esta identidad mía te la reveló mi Padre, ¿no? Esos son los 3 puntos. Antes de que suceda lo que es el centro de toda esta conversación, ¿ok? Y yo también te digo que tú eres Petros. Ahora, usted se tiene que fijar en la palabra también. Ya le dijo, tú eres como hombre, hijo de Jonás. Y también yo le voy a añadir algo. Porque cuando uno dice también, eso es lo que uno hace, ¿no? Mira, te voy a dar esto, pero también te voy a añadir esto, ¿verdad? Y el Señor va a añadir algo aquí. ¿Qué es lo que Jesús añade? Bueno, que además de ser hijo de Jonás, es Petros. Y aquí este es el nombre espiritual de Simón, que es Pedro. Eres hijo de hombre, pero yo también te digo que eres Petros. Ahora este nombre no es en tu humanidad, es tu nombre espiritual. Petros significa piedra, que en el griego es masculino, ¿verdad? Es masculino, es género masculino, Petros. En el español, lamentablemente, no tenemos un masculino para piedra, decimos la piedra o la roca, pero en el griego no es así. En el griego hay un masculino para piedra y un femenino para roca, ¿ok? Y aquí viene, versículo 18, y sobre esta Petra, no sobre este Petro, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petra es el femenino de Petros, ¿verdad? Y el Señor le pudo haber dicho, sobre ti, Petros, edificaré mi iglesia. Tu nombre es Petros, tu nombre espiritual, porque se te ha revelado algo espiritual directamente del Padre. Ahora tú eres piedra. Y sobre ti, Petros, voy a edificar la iglesia. Pero eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo sobre esta Petra. Bueno, ¿qué es esta Petra? ¿Cuál es la idea central? ¿De qué estamos hablando en estos pasajes? De la identidad de Jesús. ¿De quién es Jesús? Esa es la idea central. Esa es la Petra que el Señor está diciendo. Esa es la Petra a la cual el Señor se está refiriendo. Está aludiendo a la idea central, al enfoque principal de la conversación. ¿Ok? Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Bueno, aquí las puertas del Hades se ha traducido como las puertas del infierno. Yo mismo lo he dicho, pero eso es un error. El Hades no es el infierno, el Hades es el lugar de los muertos, el entorno de los muertos, la esfera donde van los muertos. Es lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el Seol. La creencia de los judíos era esa,
que uno moría y iba al lugar de los muertos. Es un lugar de espera, digamos. Así que lo que le está diciendo el Señor es muy claro. Dice que la muerte no va a prevalecer sobre mi iglesia, la cual yo voy a fundar sobre esa confesión que tú diste. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Ahora, aquí viene el juego de palabras, ¿ok? Es un contraste y tiene que prestar atención. Ok, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ok? Eso es la revelación. Lo primero que le dice el Señor, Simón, tú eres hijo de Jonás. ¿Cuál es el contraste? Yo soy hijo del Dios viviente y tú eres hijo de Jonás. Ahí está el contraste. Así que el Señor se está identificando como hijo del Dios Altísimo y tú eres un hombre. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de hombre. ¿Okay? Después, Pedro le había dicho, tú eres el Cristo. ¿Okay? Tú eres el Cristo. Entonces el Señor le dice, y tú, yo soy Cristo y tú eres Petros. Ahí está el contraste. Yo soy el Cristo, el ungido, y tú eres Petros, tú eres piedra. ¿Okay? Y vamos a ver por qué el Señor dice esto. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces el contraste es hijo de Jonás, hijo de Dios, Petros y Cristo sobre el cual se va a edificar la iglesia. Ese es el contraste que estamos viendo aquí. Ahora, otra manera de verlo, tiene que prestar aquí mucha atención, hermano. ¿Okay? No le voy a explicar lo que significa, esto es un quiasmo, no se lo voy a explicar, usted lo puede googlear ahí, ¿verdad? En Google. Quiasmo es una figura literaria, pero se lo voy a demostrar con la palabra, ¿ok? Romanos 10, 9 y 10, escuche bien esto, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos. Boca y corazón, A y B, ¿ok? ¿Cuál es lo que está en el medio? La salvación. ¿Cómo serás salvos? Pues confesar con la boca y creer con el corazón, ¿ok? Ahora mire lo que sucede después. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué usted notó ahí? Están invertidas, ¿no? Boca, corazón, corazón, boca. Eso es lo que se llama un quiasmo. Es una figura literaria. Y se utiliza mucho en la Escritura. De hecho, esto es un ejemplo en Romanos 10, ¿no? Entonces, esto gira alrededor de lo que está en el centro, que es la salvación. Bueno, pues vamos a aplicar esto a este pasaje, ¿ok? A, Pedro es bienaventurado porque recibe una revelación. B, la revelación es de origen espiritual, ni carne ni sangre. C, el Padre te reveló que yo era el Cristo, el ungido de Dios. Y después viene lo que está en el medio. Tú eres Petros. Tú eres Petros porque estas tres cosas sucedieron. La razón por la cual el Señor le pone Petros es por los tres puntos que acaba de decir anteriormente. Ese es el centro, ¿no? Ahora, pasamos a lo que viene después, lo que dice el Señor después. ¿Okay? A ver, lo primero que sucede es lo último, es relacionado con lo último que dijo el Señor. Dice, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Eso va relacionado con la última cosa que le dijo el Señor antes de cambiarle el nombre. Se van a invertir, ¿ok? Así que sobre esta roca fundaré mi iglesia. Eso es la identidad de Jesús. El Padre te lo reveló. ¿Qué te reveló? Que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo último que le dijo y ahora el Señor lo pone primero, ¿okay? Después que le cambia el nombre. La B, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la revelación es de origen espiritual. Vino del cielo, ¿okay? Vino del cielo, vino del Padre y la muerte no puede contra el cielo. ¿No venció el Señor Jesucristo a la muerte en la cruz?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro, tu victoria? Dice la Escritura que lo corruptible se va a vestir de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, ¿no? Así que ni la muerte va a prevalecer contra ella. Y claro, lo último, a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué? Esto es lo primero que le dijo. Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado, recibiste una bendición, te voy a dar las llaves del reino. Eso es lo que se llama un quiasmo. Usted tiene que estudiarlo un poquito más para entenderlo, pero es orden invertido después de algo que está en el medio, que es Petros. Son 3 cosas que le dijo antes y 3 cosas que le dice después. Y las que vienen después están invertidas, ¿no? Bueno, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, esa palabra o esa frase a ti ya nos dice también que está desconectando o haciendo una distinción entre el fundamento en el cual edificará su iglesia y a quién le dará las llaves del reino. Dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ellas. Ok, terminó ahí. Y a ti, Pedro, desconecta, te daré las llaves del reino. Okay. No está diciendo que Pedro es la roca de la iglesia ni la fundación de la iglesia, ¿no? Ahora, el versículo 20 es el más extraordinario de todos, en mi opinión, que pone el concepto de realmente quién es la roca, lo pone a descansar. Caso cerrado, ¿ok? Mire lo que dice. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era el Cristo. Mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era el Cristo. ¿De qué se trata? De la identidad del Cristo. Ahora no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Ese pasaje, en conclusión, nos dice que de esto se trata esta conversación. Por lo tanto, esta roca o esta Petra, ¿ok?, es la fundación para la iglesia. Es la fundación para la iglesia. Así que no le digan a nadie lo que acaban de ser revelado. Por favor, no se lo digan a nadie, ¿ok? Y ese es el tema principal de estos pasajes, la identidad del Señor. ¿Qué identidad fue revelada entonces? ¿La de Pedro como cabeza de la iglesia o la de Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Esa fue la identidad, y sobre esa identidad, sobre esa declaración, la iglesia va a ser edificada. Ahora, claro, no nos vamos a quedar en este versículo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Ahora, esto va a ser bien rápido, hermanos. Aquí, rapidito, si usted está tomando nota, apunte aunque sea los versículos, ¿ok? Hay muchos versículos, pero les voy a dar unos cuantos aquí. Salmo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios es mi roca. Salmo 62, 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y este es el más extraordinario de todos, en mi opinión, Isaías 28, 16. Apréndase este pasaje, por favor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure o no será avergonzado. ¿Usted sabe lo que es la piedra angular? La piedra angular es la primera piedra que se fabrica para un edificio, por lo menos en el contexto de la época. Y es una piedra que tiene ángulo, porque de ahí van a salir las otras piedras, y tiene que estar perfecta, porque si el ángulo está chueco en un lado, el edificio queda chueco, ¿ok? Y aquí está identificando una piedra angular, ¿ok? En Isaías 28, 16, obviamente está refiriéndose al Señor Jesucristo, lo vamos a ver en la Escritura. En Romanos 9, 32,
Pablo hablando del fracaso de Israel. ¿Por qué fracasó Israel? Porque estaban buscando la justificación por obras de la ley. Dice, porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo e inmediatamente después cita Isaías 28:16. Compruébelo usted mismo, por favor. ¿Okay? Primera de Corintios 10:4, pasaje que vimos la vez pasada. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. Y la roca que lo seguía era ¿quién? Cristo. Cristo. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Fíjese, no hay nada malo con el fundamento de los apóstoles. Y profetas, siendo principal piedra del ángulo. Isaías 28:16. ¿Quién? Jesucristo mismo. Esa piedra que profetizó Isaías, Jesucristo. Esa Petra es la fundación de la iglesia, mis queridos hermanos. Yo me hice una pregunta que quisiera hacerle a nuestros amigos católicos, ¿no? En un sentido, y es esta. Hubo muchos concilios ecuménicos, muchísimos concilios ecuménicos. Son concilios donde se llamaban a muchos obispos, ese era el título que tenían, pastores o llámele como usted quiera, eran las cabezas de sus asambleas locales, muchísimos. Y se invitaban para debatir ciertas doctrinas. Por ejemplo, uno de los más famosos, Concilio de Nicea, en el año 325, para debatir la Trinidad. Y de ahí se establece el credo y se solidifica la doctrina de la naturaleza del Dios Trina, ¿no? Que de hecho, pues, nuestros amigos católicos, pues, creen igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, la pregunta es esta. Si el Señor dejó un vicario, representante de la iglesia, si dejó un magisterio inspirado por el Espíritu Santo para que ellos solos pudieran enseñar, ¿por qué no fueron y le preguntaron al vicario de la iglesia? ¿Por qué hay que hacer tantos concilios? Hubieron un montón de concilios para debatir cosas, incluyendo la veneración de imágenes por allá por el 700 y pico, ¿verdad? Y se establecen resoluciones de que, mira, sí, esto es así. Pero si él dejó un papa, él dejó un representante, el llamado obispo de Roma, una cabeza de la iglesia, por medio de sucesión apostólica, pregúntenle a él, él tiene que saber. Pero sin embargo hicieron muchos concilios. Pero ninguno de los padres posapostólicos, como mencioné, nombra a Pedro o menciona a Pedro como cabeza, no menciona ni un papa, ¿verdad? Como dije, esto fue 400, 500, 600 años después, ¿okay? Es algo que se ha ido acrecentando, ¿no? Surgiendo progresivamente, eso es lo que significa acrecentar. Ahora, yo les voy a reconciliar las tres interpretaciones que hay de este pasaje. Se pueden reconciliar, ¿ok? La primera interpretación es que Pedro es cabeza de la iglesia, ¿no? La segunda es que Cristo es cabeza de la iglesia. Y la tercera es que la confesión de Pedro es la fundación de la iglesia. Bueno, para mí la número 2 y número 3 son las mismas. Mire, si usted dice que la confesión de Pedro, ¿qué fue lo que confesó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si esa es la fundación de la iglesia, pues Cristo es la fundación de la iglesia. Yo no sé por qué la separan, pero bueno, a veces yo no entiendo las cosas. A lo mejor soy yo, ¿verdad? Que no estoy entendiendo bien. Pero hubo un padre de la iglesia muy famoso que se llamó Agustín de Hipona. Al final de sus días hizo unos escritos de retracciones. Es decir, retracciones fueron cosas que él había dicho anteriormente y se retractó de ellas y escribió por ahí para el año 425, al final de su vida. Y en este libro, en este escrito, él dijo esto sobre este pasaje. Cristo es la roca.
Pedro confiesa a Cristo, por tanto es la roca en ese acto de confesión. La roca grande es Cristo, la pequeña es Pedro. Él es la representación de la iglesia en su acto de confesión. Eso lo escribió Agustín de Hipona. Y yo estoy completamente de acuerdo y se los voy a mostrar con la escritura. ¿Okay? Es decir, en pocas palabras, todo el que confiesa a Cristo se hace parte de la iglesia de Cristo, que es construida sobre la roca que es Cristo. Por tanto, nosotros somos piedritas más pequeñas, ¿verdad?, que edifican la iglesia. Somos piedras que somos partes del edificio de Dios. Por eso yo creo que el Señor le dijo, tú eres Petros. Se los demuestro con la escritura. 1 Corintios 3:9. Pasaje que ya hemos dicho, ya dimos también, ¿no? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pablo, su ministerio, él fundó la iglesia de Corinto, ¿verdad?, en colaboración con Dios. Y vosotros, ¿quién? Corintios. Ustedes, iglesia, asamblea local, son ¿qué? Labranza de Dios. La iglesia es labranza de Dios, edificio de Dios. Y Pablo dice, yo planté, Apolos sembró, yo planté un fundamento. Usted sigue leyendo ahí en 1 Corintios y lo va a ver. Edificamos el edificio que habla aquí Pablo. Dice, yo fui perito arquitecto y puse el fundamento. Y después dice, pero vele cada cual, ¿verdad?, cómo construye sobre ese fundamento. Y literalmente lo dice ahí, ese fundamento es Cristo. Yo puse a Cristo como fundamento de esta iglesia y se construyó un edificio sobre ese fundamento. Y todos ustedes son parte de ese edificio, son piedras del edificio. Así que Cristo es la piedra angular y cada creyente es una piedrita que se va construyendo en el edificio de Dios, que es la iglesia. Por eso podemos reconciliar estas cosas. Ahora, mire esto. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Voy a ir ahí porque voy a leer unos pasajes aquí. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Esto lo dice Pedro. ¿Ok? Acercándoos a él, piedra viva. ¿Ok? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando del Señor, obviamente. Ahora mire lo que dice. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que hay una piedra viva, la piedra del ángulo, la roca, la peña, la fundación, y nosotros también somos piedras vivas. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Ahora mire, le voy a leer versículos 6 y 7. Por lo cual, acabando de decir esto, ¿okay?, Él es piedra viva, nosotros también tenemos que ser piedra viva. Por lo cual, contiene la escritura, he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Isaías 28, 16. Entonces, el Señor es la roca y nosotros como parte de la iglesia somos piedritas. Formamos el edificio de la iglesia. Y así se consolidan estas cosas. No hay que estar con tanto debate, hermanos, ni tanta discusión, ni tanta contienda, ¿verdad? Esto es un momento muy especial, creo yo, un momento perfecto para pasar a la Santa Cena, mis queridos hermanos. Y antes de tomar los elementos, ustedes saben que por medio de la Escritura sabemos que la Santa Cena se tiene que tomar dignamente. Es solamente para creyentes, las piedras, las piedritas que constituyen el edificio de Dios, ¿no? Y si usted no ha profesado su fe en el Señor Jesucristo, pues no es digno tomar de la Santa Cena. Pero
basado en lo que hemos dado aquí, usted puede ser parte de ese edificio. Las puertas están abiertas para todo el que cree, para todo el que venga y quiera creer, ¿no? ¿Cómo nos hacemos parte de este edificio construido por Dios sobre la roca que es Cristo? Número 1, arrepentimiento. Arrepentimiento. El Señor dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Hay que hacer una admisión de que somos pecadores. Porque si no, ¿de qué vale el arrepentimiento? Si usted no admite que es pecador, ¿de qué se va a arrepentir? Así que es lo primero. Acercarnos al Señor admitiendo nuestra culpa, nuestro pecado y arrepentirnos de todo corazón. Número 2, creer que Jesús es el Señor. Lo leímos en Romanos 10. ¿Verdad? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿El Señor de qué? El Señor de tu vida. Una vez te arrepientas y pidas perdón, tú le entregas tu vida al Señor. Le entregas el señorío de tu vida. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues en pocas palabras, Él va a ser tu amo. Va a ser tu amo. Va a ser el que te va a guiar. Tú te vas a entregar a Él de una manera completa. Vas a obedecer sus mandamientos. Vas a seguir sus pasos. Vas a acercarte a Él. Lo vas a conocer más y más. El señorío de su vida tú se lo entregas, ¿verdad? Número 3, Romanos 10, una vez más, creer en tu corazón que Él resucitó de los muertos. ¿Para qué resucitó? Bueno, para pagar tu pecado, para pagar tu deuda y la mía. Porque es claro en la Escritura que todos somos pecadores. No hay ni uno bueno, dice Pablo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos, sin excepción de personas. Absolutamente todos. Y la paga del pecado es la muerte. Bueno, alguien tiene que morir. Pero la Escritura dice que ese justo murió por nosotros los injustos. Dice que el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados justos. Y aún siendo enemigos de Dios, pecadores, Él murió por nosotros. Así que la muerte de Cristo satisface la sentencia que dio Dios contra el pecado. Él tomó tu lugar y el mío en esa cruz. Ahora, no se quedó en la tumba, ¿verdad que no? Porque Pablo dice, si se hubiera quedado en la tumba, somos los más desdichados de los hombres. ¿Usted sabe lo que es poner la fe en un muerto? No. Así que usted tiene que creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto es un hecho histórico que sucedió y se puede probar. Y todo esto culmina en una entrega y un rendimiento total a nuestro único y suficiente Salvador Jesús, el cual es la roca de la iglesia. Y si usted hace esto con un corazón contrito, humillado, y el Señor conoce su corazón. Mire, una simple oración no te va a salvar. Una simple procesión de pasar al frente y orar, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la fe. Lo que te va a salvar es cuando tú abres tu corazón a Cristo y Él ve tu corazón y ve la intención de tu corazón. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia, para que te declares justo, ¿no? Y una vez hagas esto, dice que serás sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, Efesios 4:30. Y serás una nueva criatura, tendrás una nueva vida en Cristo, serás parte del edificio de Dios, las cosas viejas pasarán, todas serán hechas nuevas. Vas a vivir una vida abundante, porque así Él lo prometió. Esto es, amigo y amiga católica, lo que nosotros llamamos conocer a Cristo personalmente. Y eso es todo lo que queremos, que conozcan a Cristo personalmente. Incline su rostro, cierre sus ojos, los hermanos de la labranza pueden pasar.